¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si hicieras las cosas que quieres sin importarte lo que la gente piense de ti? Si pudieras de pronto ser una persona distinta con las características que tú admiras en otras personas? ¿O has imaginado alguna vez que pudieras elegir cómo reaccionar a las distintas cosas que te pasan en la vida cotidiana, teniendo siempre el control sobre estas y no estas cosas sobre ti? Bien, pues hoy vamos a hablar acerca de los alter egos. Si te interesa saber qué es un alter ego, si es bueno o malo un alter ego, o más importante, cómo crear tu propio alter ego, pues en este video lo vamos a ver, y con materiales caseros. Cuando abordé el tema de personalidad, comenté que a mí me interesaba cambiar de cierta manera mi personalidad, mi forma de ser, adaptarla a mis necesidades y a mi conveniencia. Pero resulta que hacer este tipo de cosas no es tan fácil como uno podría pensar, o como me gustaría que fuera. Mi personalidad se ha ido formando prácticamente desde que nací y la conforman costumbres, creencias, hábitos, y todas estas cosas no se pueden desechar simplemente de un día para otro. También en ese video de personalidad hubo quienes comentaron que no estaban tan de acuerdo con cambiar la personalidad, lo cual respeto completamente. De modo que si eres una persona a la que no le agrada tanto la idea de cambiar tu personalidad, pero sientes que esta misma te impide hacer ciertas cosas, un alter ego es justo lo que estás buscando. ¿Qué es un alter ego? Personalmente siempre relacioné el alter ego o el ego o el egoísmo o la egolatría o todas esas cosas que tienen ego con algo negativo o algo malo. Y creo que en parte es porque nunca me puse a investigar lo que era. Empecemos por definir que ego significa yo. Egocentrismo, pues es como yo central, ¿no? Alguien que piensa que él es el centro del universo. Egolatría, pues la latría es como adoración, es alguien que siente adoración por sí mismo. Ego, pues es yo, si alguien tiene el ego muy alto es que piensa o tiene mucha seguridad, se puede relacionar, aunque no siempre sea así. Y un alter ego, pues es otro yo. Alter significa otro, alter ego, pues otro yo. Y bueno, un alter ego simplemente es una segunda versión de una persona que puede ser más idealizada, distinta o más extrema. Es importante no confundir el alter ego con lo que podría ser una máscara social o con el TID, que es el trastorno de identidad disociativo o una identidad múltiple. Un alter ego se utiliza generalmente para explorar un lado oculto o diferente de uno mismo. Puede ser por distintos motivos, por creatividad, por necesidad o simplemente por expresión personal. Un ejemplo de alter ego lo podemos ver en escritores que utilizan seudónimos para escribir a lo mejor un género distinto al habitual. Una máscara social, por el contrario, es una identidad superficial que una persona puede adoptar para protegerse ante distintas situaciones. Es una herramienta que se puede utilizar para ocultar la verdadera personalidad, para encajar socialmente o cumplir con ciertas expectativas. Un ejemplo de esto pueden ser las personas que actúan de manera distinta en público y en privado, o que son de distinta manera, no sé, en redes sociales que en la vida real. Por su parte, el trastorno de identidad disociativo es una condición psicológica en la que la persona tiene varias identidades distintas con recuerdos y comportamientos separados. Este, a diferencia de los otros dos, no es intencional ni consciente, sino un resultado de experiencias, traumas, que pueden llevar a la fragmentación de la personalidad. Un ejemplo de este tipo de condición es una persona que tiene dos o más identidades separadas y que no recuerda lo que hace cuando está en una de ellas. Bien, sabemos que la identidad múltiple es algo que las personas no eligen, que la máscara social las personas la utilizan para protegerse o para encajar en situaciones distintas, y el alter ego tiene diversas funciones. Para empezar, pues es algo que se hace conscientemente y que tiene diversos puntos muy positivos al respecto. Uno de estos puntos importantes los podemos ver en lo que vendría siendo el arte y la literatura. Como decíamos, el ejemplo de los escritores, pero también en el arte podemos ver casos como por ejemplo el de Eminem, que adoptó un alter ego de Slim Shady, que es hablar de cosas distintas que a lo mejor con su persona no haría. Un alter ego puede ser utilizado para poder liberarte a lo mejor de esas cosas que te atan, como tu personalidad,
e intentar ver las cosas desde una perspectiva completamente distinta, como adoptando el rol de un personaje. También algo que me parece muy positivo es que tener un alter ego te puede ayudar mucho para lidiar con el síndrome del impostor. Así que esta es la manera de crear tu propio alter ego en 5 sencillos pasos. Lo primero que debes definir a la hora de crear un alter ego es su propósito. ¿Cuál es el propósito por el que lo estás creando? En mi caso, el propósito de mi alter ego es que haga las cosas que yo no me atrevo a hacer. No forzosamente porque sean malas, sino simplemente porque soy una persona a la que le da vergüenza hacer muchas cosas, pero a la que también le gustaría hacer muchas cosas. Entonces, me gustaría que el propósito de mi alter ego sea hacer todas las cosas que yo no me atrevo a hacer, que tampoco es tan original. La mayoría de alter egos son precisamente para eso. El segundo punto es importante, es diseñar su apariencia y su voz, cómo se ve, cómo habla y ese tipo de cosas. Sería bueno que tuvieran la cara de Henry Cavill, el cuerpo de Michael B. Jordan, eh, la voz de Luis Miguel, la altura de Shaquille O'Neal. No. Creo que lo más correcto y lo más apropiado es que sea como yo, idéntico a mí, ¿no? Si va a hacer las cosas que yo no quiero, que compita en las mismas condiciones. Aunque me gustaría que se diferenciara en algo, quizá pueda traer lentes, no se me ocurre otra cosa que vista un poco más decente de como yo visto. El tercer punto es el punto de la personalidad. Ya diseñamos su apariencia, ahora falta ver cómo es su personalidad. Y aquí, por obvias razones, no me gustaría que sea igual que yo. Así que me gustaría que sea alguien despreocupado, sin caer en la antipatía. Quiero que sea seguro de sí mismo, que también pueda pensar por sí mismo, que no le importe el juicio ajeno, que haga las cosas que quiera, intentando no dañar a otras personas, que sea alguien que pueda adaptarse a distintas situaciones. El paso número 4 es ponerle un nombre, obviamente, ya tiene apariencia, ya tiene personalidad, le hace falta un nombre. Alberto, creo que Alberto sería un buen nombre para mi alter ego. No, la verdad, nada en contra de los Albertos, pero me gustaría escoger mi propio nombre. Pero yo te creé, creo que lo más adecuado es que yo elija el nombre. Bueno, en ese caso debiste haberlo pensado antes de darme la personalidad. O pudiste haber escogido a Henry Cavill. Bien, ¿y cómo te gustaría llamarte? Mi nombre es Nadie. ¿Nadie? ¿Por qué? Me gusta, es como todo y como nada a la vez. Entiendo, pero ¿por qué nadie? ¿Has escuchado alguna vez la historia de Ulises y Polifemo? Bueno, no importa, igual te la voy a contar. Después de la guerra de Troya, Ulises, u Odiseo, regresaba a su pueblo. En el transcurso del viaje, él y sus hombres se encontraron una isla, la isla de los Cíclopes. Obviamente él no sabía que era la isla de los Cíclopes, pero su curiosidad y su espíritu aventurero lo impulsaron a explorarla. Ellos encontraron una cueva y decidieron entrar en busca de provisiones. Y estando adentro llegó el verdadero dueño, Polifemo. Era un cíclope, de esos que tienen un solo ojo, y los encerró en su cueva. Uno a uno se fue comiendo a los hombres de Ulises, y viendo obviamente que no podía vencerlo a través de la fuerza, decidió portarse amable y ofrecerle vino del que ellos tenían. Polifemo no se pudo negar al vino gratis y comenzó a beber. Le gustó y se emborrachó. Antes de perder el sentido, le preguntó a Ulises cuál era su nombre, a lo que éste respondió que se llamaba Nadie. Polifemo, pues, cayó sin sentido. Aprovechando esta oportunidad, Ulises y sus hombres afilaron un enorme tronco y se lo clavaron a Polifemo en el ojo, dejándolo ciego. Desventajas de tener un solo ojo. Polifemo se despertó pidiendo ayuda y gritando que nadie lo había atacado. Los demás cíclopes, al escuchar que nadie lo había atacado, pues no hicieron nada. Si nadie te está atacando, ¿por qué ocuparías ayuda? Ellos regresaron a su barco y emprendieron el viaje de regreso a su hogar. Pero Ulises no podía irse tranquilo, sabiendo que derrotó a un enemigo y que éste no sabía quién lo había hecho. Así que le gritó
que quien lo había vencido era Ulises. El cíclope, al ser hijo de el dios Poseidón, el dios de los mares, le pidió a su padre que lo vengara. Y gracias a esto, Ulises retrasó mucho tiempo su regreso a su casa por dificultades en el mar. Ok, creo que es un buen nombre que representa la astucia y al mismo tiempo la arrogancia de una persona. Bueno, el paso número 5 es precisamente crear límites. Al ser un personaje, de cierta manera, es normal que se pueda llegar a combinar la personalidad del personaje con la personalidad de la persona, de modo que es necesario mantener ciertos límites. Uno de estos límites puede ser, por ejemplo, el de los lentes, que es como para intentar diferenciar o separar a la persona de un personaje. Aún así, aun cuando se tratan de mantener límites, creo que es inevitable que eventualmente se llegue a juntar un poco de la personalidad de ambos, de modo que es importante tener cuidado con el tipo de alter ego que creas. En este caso, yo lo creo para complementar de cierta forma cosas que no tengo, como la seguridad. Yo me considero una persona bastante insegura, una persona a la que le cuesta mucho trabajo tomar decisiones, una persona a la que le importa mucho lo que las demás personas piensan de mí, de modo que intento que mi personaje tenga este tipo de personalidad para eventualmente, si se juntan, pues no sé, sea positivo más que negativo. Y bueno, hasta aquí terminaría este video sobre los alter egos y cómo hacer uno. Y como soy una persona que siempre me cuesta mucho trabajo terminar los videos porque no sé qué decir al final, creo que esta vez voy a dejar que mi alter ego lo termine por mí. Y sí, hasta aquí se terminó el video de alter egos. Si te gustó, dale like y comparte y ese tipo de cosas. Si no te gustó, dale dislike y repórtalo o haz lo que quieras. Nadie puede decirte lo que tienes que hacer.